Bueno, pues buenas tardes a todos y todas y gracias por acompañarnos una tarde más. Esta tarde además una tarde de lujo, con una escritora de lujo, Marta Sanz, que seguramente muchos de ustedes conocen por uno de sus libros que yo creo que desde luego a todos nosotros en la Fundación MAPFRE, no, a todas nosotras nos fascina, que es Clavícula. Las persianas metálicas bajan de golpe. Uf, qué bien lo he dicho. Es otro libro que yo creo que es memorable, que tiene también para mí mucho que ver, al menos eso contaba la escritora en su presentación, con todo lo que pasó en las residencias, la pandemia, etcétera, etcétera. Y el último libro, Los íntimos, que es una especie de autobiografía que no lo es, sobre todo llena de ese humor, si me permite Marta decirlo, un poco ácido, que ella siempre tiene ironía, humor ácido, etcétera. Y bueno, y además, si alguno de ustedes ha dado la vuelta por la exposición, pues habrá visto que uno de los textos también tiene la autoría de Marta, o sea que no hace falta que yo la presente más, simplemente darle muchísimas las gracias por tenerla esta tarde para hablar de estos surrealistas que tanto nos gustan. Muchísimas gracias a todo el mundo, esté donde esté, a la Fundación MAPFRE por haber tenido esta maravillosa iniciativa y por haber traído esta exposición tan increíble y a Estrella de Diego por haberme dejado participar en ella, porque en este mundo yo me siento un poco extranjera, yo me siento un poco extraña y no sé, y además yo le tengo mucha admiración a Estrella, con lo cual estoy un poco intimidada. Yo he escrito una charla que se titula Cuerpos cósmicos, cuerpos terrestres, que pretende ser un poco una lectura personal sobre 4 obras relacionadas con la exposición Otros surrealismos. Voy a hablar de un mundo de ángeles santos que sé que no estaba en la exposición, pero que me conviene por muchas otras razones. Quiero hablar también de Sueño y presentimiento de María Izquierdo, de Darboux, de Leonora Carrington y de la magnífica Papilla estelar de Remedios Varo. Y a partir de esa lectura, de ese análisis, lo que yo pretendo es trazar círculos, trazar constelaciones entre los artistas, entre los lenguajes, los textos, donde será muy, muy importante la omnipresencia del cuerpo, el componente autobiográfico, la violencia, lo onírico y la trascendencia del arte en el trabajo de pintoras surrealistas en tránsito entre el malestar terrestre y la aspiración galáctica, porque yo creo que eran mujeres con aspiración galáctica. Entonces, lo he concebido como una serie de círculos. El primer círculo lo hemos titulado Los extraterrestres y se basa en una lectura personal, como os decía, de Un mundo de ángeles santos. Pinté este cuadro para que lo enviaran allá y que los marcianos supieran cómo era nuestro planeta Tierra. Como pintar el mundo redondo me resultaba más complicado, lo hice en forma de un cubo y ahí cabían muchas cosas, como las ciudades y la gente. Eso le dijo Ángeles Santos a Fieta Jarque a la altura de 2003 en una entrevista para el diario El País. Ángeles Santos, con 19 años, pintó un cuadro enorme para los extraterrestres. Esa voluntad intergaláctica y alegremente zumbada nos lleva a emprender un viaje en el que marcianas, selenitas, naves en llamas más allá de Orión, rayos C que brillan en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser, todas esas cosas que no creeríamos si atendemos a las palabras al canto de cisne del replicante Roy Batty en Blade Runner, estarían en la raíz de las aspiraciones representativas del surrealismo, porque rompiendo los límites impuestos por Breton en su manifiesto, primer manifiesto surrealista del año 24, en el surrealismo cabría todo lo visible e invisible, las capas psíquicas, espirituales, oníricas, submarinas, siderales, místicas, esquizoides y fantasmagóricas. El futuro en el pasado, arde lo que será, escribió el propio Breton, las moléculas invisibles y los electrones que configuran un mundo lleno de mundos. Hay otros mundos,
pero están en este. Una idea que tenemos ya tan arraigada que a veces pensamos que es el eslogan para anunciar un perfume. Nos olvidamos de que la escribió Paul Eluard y de que estos mundos surreales apuntan también hacia los mundos periféricos, orillados, silenciados, los mundos más allá del mundo universal, el mundo rico, blanco y masculino, los mundos que no están visibilizados por el trazo canónico, los mundos de las lenguas no hegemónicas, pobres, mujeres, pueblos indígenas, enfermos. También cabrían los secretos, las apariencias y las máscaras, la mecánica anatómica que nos transforma en seres alienados, en cíborgs, antes de la existencia del cíborg, tal como podemos comprobar en El doble secreto de René Magritte. Ángeles Santos contraviene el surrealismo estrictamente definido por Breton en su manifiesto como sustantivo, masculino, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Sin embargo, deberíamos reflexionar hasta qué punto, para ser surrealistas, hay que contravenir a la fuerza cualquier mandato, cualquier corsé civilizatorio. También la libertad de la imaginación podría entenderse como un corsé civilizatorio. ¿Y entonces qué pasa? Por cierto, Breton, en su reivindicación de lo onírico y del deseo, de la sexualidad no reprimida, en su apasionante lectura poética del legado de Freud, intuyó que las bellas sin nombre soñaban los sueños más interesantes. Quizá esto sea así en la medida en que nuestras pulsiones eróticas e ínfulas estéticas se han culpado, domesticado, reprimido, hasta casi hacerlas desaparecer. Cuando hablo de estos sueños, siempre recuerdo las pesadillas de Susana San Juan, en esa realidad visible e invisible, presente y pasada, fantasmagórica y carnal, que Juan Rulfo recreó en su Pedro Páramo, 1955. La imagen es de la película de Carlos Velo, del 67. Enseguida recalaremos en México. De momento, no resulta extraño que Ángeles Santos quisiera pintar un cuadro para los marcianos. Ella recibió, ya mayor, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y la Creu de Sant Jordi, pero su genialidad pagó el precio de esa tristeza de las mujeres creadoras que no pocas veces acaban en un centro psiquiátrico, y también el precio de una inactividad marcada por el matrimonio y la crianza de un hijo, por el carácter subalterno de la pintora que se casa con el pintor. En pleno auge del novecentismo fue acusada de falta de amabilidad y exceso de dureza. Ningún exceso se nos perdona. Tampoco el del placer, la alegría, el lenguaje, el dominio técnico, la inteligencia. Años más tarde, cuando su pintura se dulcificó, se la acusó de ser demasiado posimpresionista. El caso es estar siempre bajo la sombra de algún dedito acusador. Yo quiero hablarles de un mundo. Al mirarlo me fascina la centralidad sólida del lienzo, ese mundo compacto y plural, pero a mí se me van los ojos hacia la vaporosa periferia que lo enmarca, lo oxigena, lo alimenta y quizás lo protege uterinamente. Puede que el mundo flote en un líquido amniótico. Los ojos se me pierden entre esas mujeres cabezonas, cuyos cuerpos parecen trazos caligráficos o siluetas de pájaros en pleno vuelo. Suben y bajan por una escalera y parece que sus vestiduras formasen una liana de tela. Las mujeres suben para llegar al sol o bajan y se lanzan al vacío para volver a ascender, reconvertidas en estrellas y ángeles. Crean un ciclo. Son partículas reconocibles en el poema Alba de Juan Ramón Jiménez. Escribe Juan Ramón Jiménez.
Vagos ángeles malvas apagaban las verdes estrellas, una cinta tranquila de suaves violetas abrazaba amorosa a la pálida tierra. Sin embargo, lo que más estremece de un mundo es el grupo inequívocamente femenino de su esquina inferior izquierda, derecha, desde la posición en que ustedes, vosotras en este caso, miráis. Una mujer toca una especie de lira, otra un instrumento de viento. Parece que otras tres observan y puede que escuchen, pero lo cierto es que el lienzo no se oye, aunque quien lo mira recibe una vibración. Quizá una vibración de música antigua, partitura de Olivier Messiaen o de John Cage. Esa frecuencia que pita en el oído de los perros o en nuestro propio oído cuando nos hacen una medición. Algo incómodo. Sobre el regazo de cada mujer, cuerpos pequeños. No sé si las figuritas están muertas o dormidas, pero me desasosiegan mucho. Ángeles Santos pintó un lienzo titulado Niña durmiendo, pero también pintó otro con estética expresionista titulado La niña muerta. Contemplan el cadáver otras niñas soñadoras. Entonces, frente a las mujeres volátiles que mantienen el mundo dentro de un orden razonablemente solar, percibo los rostros particulares de las que intentan expresarse. Se convierten en médiums de la música, pero a la vez cuidan y tienen mala cara. Quizá necesitan tocar, pero lo hacen desde la esquina de un cuadro, desde la periferia. Son artistas periféricas y simultáneamente cuidadoras. Siento un escalofrío al intuir que estas mujeres, creadoras e intérpretes, imaginativas y virtuosas, madres o tías, podrían ser anticipaciones autobiográficas. Ángeles Santos como antecedente de las mujeres que hoy utilizamos distintos lenguajes artísticos para contarnos, tratar de entendernos, exorcizar nuestros miedos. A menudo estamos hechitas polvo. Quizá esa esquina sea un presentimiento del artista, igual que lo es la pieza de la siguiente pintora que vamos a comentar, María Izquierdo. María Izquierdo se convierte en la primera pintora mexicana en exponer fuera de México, concretamente en Estados Unidos. Lo hizo antes que Frida Kahlo, cuyo tratamiento del autorretrato y del propio cuerpo es una de las experiencias estéticas más radicales de la pintura del siglo XX. La representación del cuerpo como dolor y como espacio del abandono, también de la fructificación y la belleza al margen de todo estereotipo, hacen de Frida Kahlo y de su obra un icono. En Las dos Fridas, obra de 1939, Frida se desdobla dentro del sueño y la dualidad es una forma de la riqueza, pero también es una forma de la escisión y de la lucha más intestina del mundo, esa lucha que mantenemos con nosotras mismas y que se exacerba en la percepción del propio cuerpo y de los momentos vampíricos, agotadores del amor romántico. Aquí la Frida casada y mexicana sostiene a un pequeño Diego Rivera en la mano, mientras que la Frida soltera, vestida a la europea, empuña unas tijeras, lleva el vestido manchado de la sangre de sus muchos abortos. Las arterias rojas conectan a las dos Fridas y yo no puedo evitar acordarme de La sustancia, lo siento, de Coralie Freguet, esa película en la que el imaginario del género de terror se decanta en el cuerpo de una mujer en busca del elixir de la eterna juventud. Una mujer que se depreda a sí misma, se succiona, se autodestruye. No hace falta subrayar los efectos perniciosos del heteropatriarcado y sus imposiciones. Sin embargo, tenemos que meter el dedo en la llaga un poquito más, porque estamos hablando de María Izquierdo. María Izquierdo pinta Sueño y presentimiento en 1947.
después de haber sido la primera mexicana en exponer fuera de su país y ganarse una merecida fama como artista. En 1945 es apartada de la posibilidad de pintar frescos en grandes lugares públicos y relegada a los muros de escuelas y mercados como espacios idóneos para las mujeres. Los ayuntamientos, los palacios de gobierno, no eran lugares sobre los que una mujer pudiese poner sus manos. María Izquierdo fue una pintora comprometida contra el fascismo y contra la discriminación femenina en el mundo del arte. Es muy posible que el trauma de la cancelación, vivido en sus carnes en 1945, hiciese germinar este lienzo tremendo. Vemos cabezas colgadas de un árbol, un cuerpo rojo que anda sin cabeza, después un cuerpo con el torso completo amputado, luego patitas cada vez más cortas, amputaciones progresivas hasta la total desaparición. Recuperamos hoy genealogías de mujeres pintoras, escritoras, cineastas que fueron podadas del tronco de la historia del arte para ser reducidas a ramas insignificantes en el bosque de una estética y de un canon eminentemente masculinos. El mismo canon que nos ha llevado a percibir como menores, blandas, intrascendentes y no universales todas aquellas obras que no renunciaron a la idiosincrasia de un género que se expresa desde la experiencia de la represión, la violencia, los lugares adyacentes o subsidiarios. En el ámbito de la literatura no son pocos los nombres recientemente rescatados del olvido. Luisa Carnés, Concha Méndez, la desdichadísima Margarita Ferreras, a la que tras la publicación de su poemario Pez en la Tierra en 1932 casi se le pierde el rastro. Margarita Ferreras fue una escritora surrealista que con su palabra extrañada quiso indagar y construir la realidad de su palpitación, su vida, su deseo, contar lo que se esconde tras la máscara fabricada con la pesada fibra de la convención social. Escribe Margarita: ¿no oyes las voces de mi sangre? Quiere verterse en tus arterias y huye de mi cara. En el cuadro de María Izquierdo, cuerpos amputados hasta el límite de parecer un rastro de hormiguitas, sepulturas, hormigueros bajo los que habitan hormigas trabajadoras pequeñas y cuerpos femeninos, sus pedazos y pedacitos. En la fragmentación del cuerpo femenino por parte de los hombres artistas, en la creación de la mujer patchwork, se subraya un ideal fetichizado, disponible y hueco. Hay una recreación morbosa de la violencia y de su componente estético. Recordemos el colorismo sádico de las películas de Darío Argento o el catálogo de horrores de un fantaterror español que, de algún modo, también conecta con las propuestas del surrealismo. Sin embargo, cuando las mujeres nos representamos rotas a nosotras mismas, no entramos en el juego de la hermosura exenta de cada miembro aislado de la anatomía femenina, el ojo, el pelo, el diente. No somos Hoffman, ni el Maupassant de la cabellera, ni el Poe de Berenice. No somos el miembro representado, sino la fractura, el dolor de la herida. Carmen Mondragón, más conocida como Nahui Olin, también mexicana y coetánea de Kahlo y de Izquierdo, hizo de su vida y de su cuerpo una obra de arte. Se fetichiza a sí misma con autoridad y se convierte en una musa, como la del cuadro que ahora contemplan, una musa que mejoraba las imágenes para las que posaba. Toma ya. Esto es una cosa maravillosa. En Totalidad sexual del cosmos, el escritor Juan Bonilla recrea el pensamiento de Nahui Olin. Parafraseamos ese pensamiento. No hay ayer ni hay mañana, solo está la totalidad sexual del cosmos que habitamos y donde todo es uno y solo uno, el daño y el placer son uno, la vida y la muerte son una, tú y yo somos uno. Olin sufrió
la condescendencia insultante hacia el pensamiento de la mujer bella, pero además de musa de artistas, pintó cuadros que nos recuerdan que ingenuismo, dada y surrealismo son movimientos estéticos transgresores. Frente a las cartillas civilizatorias y los discursos dominantes, el capitalismo, reivindicaban la inocencia. La voz de la infancia, el deseo reprimido, el instinto, frente al corazón de las tinieblas y su lógica depredadora y dineraria. Me acuerdo del poeta en Nueva York, de Lorca, o de aquel verso de Rafael Alberti, Nueva York, un triángulo escaleno, asesina a un cobrador. En el otro lado de Sueño y Presentimiento, la representación vestida y arreglada, con una flor en el pelo de María Izquierdo, saca por la ventana su propia cabeza cortada, ceñuda, desmelenada. Sus guedejas y mechones se entrelazan en las raíces y troncos de un árbol seco. Sus lágrimas florecen y es una tristeza reconocer que en el corazón del arte y la literatura de las mujeres habita el dolor. Ojalá llegue el tiempo de la exaltación de la risa y el placer. Espero que esta mala época no malogre un impulso tan legítimo de vivir. El arte y la vida se entrelazan como las puntadas del hilo en la tela estirada de un bastidor. Puntada para arriba, puntada para abajo. El sueño es otra forma de la duplicación siniestra. Libera, pero encarna un malestar. Se expulsa el malestar, pero el malestar es anunciado. Los sueños que se escriben adquieren la textura del conjuro. Sueño y presentimiento son las palabras que elige la pintora para nombrar un cuadro en el que cristaliza el trauma de la mujer artista, pero también una premonición. María sufrió una hemiplegia y quedó paralizada. El cuadro sueño o el sueño cuadro como macabra intuición del futuro. La vulnerabilidad social y económica, las dificultades para desempeñar nuestro oficio, nuestra vocación, o las dos cosas a la vez, acaban provocando una herida en el cuerpo, fragilizándolo, dándole forma al tumor. El tercer círculo habla de la violencia y lo siniestro. Y nos centraremos en Darbó, de Leonora Carrington, pero ahora este cuadro no es Darbó. La obra que están ustedes contemplando no es de Leonora Carrington, sino de otro de los artistas representados en esta exposición, Óscar Domínguez. Se titula Máquina de coser electrosexual y escribí un texto que habla de las puntadas, el hilo, las agujas, la vida y el arte. Escribí un texto para esta exposición, para un audio de esta exposición. Leo un pequeño fragmento. Taca, 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 ta. El ruido acelerado de las máquinas de coser de mis abuelas. Histérico miedo a que la aguja te cosa la yema del dedito, imaginar lo mucho que dolerá el ser atravesada y a la vez sentir el deseo de poner la mano cerca de la aguja. El cuerpo femenino en el sexo como asunto de corte y confección. Penetraciones rítmicas e impersonales. Pintar como modalidad de la penetración. En la imagen de Domínguez no importan las contradicciones de la sexualidad femenina, temor, búsqueda, daño, placer, sino la visión autocrítica del pintor que se acerca a sus modelos o amantes como si fueran pedazos. La sangre surge de un lugar próximo al que el torero visualiza para clavar el estoque. El torso desnudo de espaldas, nalgas, culo, posaderas, tafanario, el trozo roto es una mujer. Puede que todas. A la mujer le han tapado la cabeza. El sexo en esta imagen no se define por el contacto entre dos cuerpos, sino por sus mediaciones y violencias. Taca, 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 ta. El ruido acelerado de las máquinas de coser de mis abuelas. Este texto remite a la obra de Leonora Carrington, a la relación entre su vida y su obra, a la relación entre la vida y la obra de muchas artistas. Un vínculo definido por una palabra, violencia.
estructural, soterrada, explícita. Violencia contra el cuerpo y contra la mente, el espíritu que lo alimenta y mueve, la codificada locura que acecha a los nombres femeninos, Ferreras, Carrington, la poeta a su modo surrealista Alejandra Pizarnik, la reivindicada palabra de Silvia Plath, Anne Sexton, Alda Merini, todas las locas de la casa, que como sabrán, era la metáfora que Teresa de Jesús utilizaba para aludir a la imaginación. Las mujeres imaginativas, las que se expresan en un mundo de silencios impuestos y sacan los pies del mito del ángel del hogar, molestan, son diagnosticadas y se medican. Algunas fueron objeto de violencia psiquiátrica, como la actriz Frances Farmen, acusada de comunista y atea desde su época de estudiante en el instituto. Mujeres que son comunistas, ateas, porque están locas o están locas por la dificultad de ser comunista, atea, mujer, poeta, pintora. Mujeres singulares que cuando pintan, escriben, dicen que todo roza, y no por decirlo son princesas guisante ni se hacen la víctima, sino que buscan dejar de ser carne de cañón, constatando que el traje que visten, que vestimos, es más estrecho, aprieta mucho, asfixia. Leonora Carrington fue violada por un grupo de requetés. Quedó marcada física y psíquicamente y fue internada en un hospital de Santander. Todo este periodo fue descrito por ella misma en Memorias de Abajo. Leonora Carrington fue víctima de esa psiquiatría franquista que denunció Almudena Grandes en La madre de Frankenstein y más recientemente a través del lenguaje de la novela gráfica Teresa Valero en A contrapaso, los hijos de los otros. Este cuadro es d'Herbois. Leo que d'Herbois es un cuadro que recoge un momento autobiográfico, unas vacaciones. Pierre Loeb le presta a Leonora su casa de campo en d'Herbois y ella disfruta allí de la compañía de sus hijos. En el lienzo, como en los sueños, se superponen distintos planos temporales. Suceden simultáneamente el descanso con los hijos y la llegada del esposo. En la realidad más funcionarial y gris, también se superponen distintos planos temporales. El pasado opera en el presente, existen los fantasmas y el futuro nos acecha en forma de premonición. Cada cuadro esconde un pentimento que puede salir a la luz y en él también se barruntan las miradas de quienes lo vamos a contemplar en tiempos venideros, dándole un sentido diferente. ¿Acaso, por estas razones, esta escena alegre resulta inquietante? Es el misterio. Más allá de la transcripción autobiográfica vemos un patio cerrado, aunque la perspectiva le confiere amplitud. Es un patio cerrado en el que se fusiona la sensación de protección y el encierro, la cara y la cruz de lo uterino. Vemos árboles secos, resecos. Vemos una mujer cuya cabeza se ha mimetizado con su toca y tiene aspecto de flor. La cabeza se asemeja a una corola, viste de rojo y ese color ilumina lo amarronado que la rodea. Lleva un delantal. El rojo, puede que de la sangre, y los delantales quizá sean cosas de madres. Por el suelo retozan los animales domésticos y otros animales inidentificables para una mirada no especialista en bestiarios, corren sobre las altas techumbres que rodean el patio. Al fondo, dos figuras se encuentran. En primer plano hay dos seres con cabeza de cebollita, dos extraterrestres que camuflan sus cuerpos en capas oscuras como campanillas negras al revés. Parece que la mujer Corola habla con ellos porque mueve los brazos y los mira. Todo a la vez en todas partes, pero antes de la aparición del metaverso. A la vez, Leonora, la toca y el color rojo. A la vez, los hijos y los extraterrestres con cabeza de cebollita. A la vez, el claustro, el rojo, los hijos, una visión ambivalente de la maternidad. A la vez, la realidad y la representación, la pipa de Magritte,
que no es una pipa, para sugerir que más allá de la realidad gris y funcionarial, suceden otras cosas, se producen, son en coexistencia. La alegría y la familiaridad, el descanso, se funden con la inquietud, con lo siniestro. Freud acudió al Unheimlich de Schilling, lo familiar que se volvió extraño mediante el proceso de su represión y que, habiendo debido quedar oculto, se ha manifestado. En lo siniestro, 1919, un opúsculo basado en El hombre de la arena de Eta Hoffmann, que el padre del psicoanálisis dio a la imprenta, ya lo he dicho, en 1919, se catalogan manifestaciones del Unheimlich. Déjà vu, amputación de los ojos como metáfora de castración, telepatía, repetición del nombre, de un número tras los que se intuye algo demoníaco, el presentimiento como reiteración interior y miedo de que se materialice lo horrible, la locura como desdoblamiento y alienación, manifestaciones perceptibles en las poéticas de las autoras sobre las que estamos reflexionando. Lo siniestro, su percepción, requiere un tipo de intérprete capaz de trascender el muro de la literalidad que, en mi opinión, empobrece muchas lecturas contemporáneas. Creo que subrayar el valor de esa lectura activa, de la posibilidad de la lectura como ejercicio de transgresión, es hoy completamente vital. La obra de las surrealistas ayuda a desarrollar esa actitud interrogante hacia el arte y hacia la literatura. Carrington estuvo abajo, en un inframundo que, según André Breton, había hecho de ella una visionaria, una vidente y una bruja. Palabras que se podrían aplicar en su acepción menos peyorativa a cada una de las mujeres de las que estamos hablando. Muy especialmente a Remedios Varo, la artista íntima de Carrington, que pintó el lienzo que vamos a comentar a continuación. Ya sabemos que las brujas hablan entre ellas y celebran aquelarres. Benditas sean. El cuarto círculo va de cocineras y de brujas y nos centraremos en Papilla Estelar de Remedios Varo. Las mujeres o los seres fantásticos que podrían ser mujeres siempre andan atareadas en los cuadros de Remedios Varo. Las mujeres hacen, pintan, cocinan, pronuncian conjuros o escriben recetas tan mágicas como esta. Esto es una receta escrita por Remedios Varo. Para provocar sueños eróticos. Ingredientes: 1 kilo de raíz fuerte, 3 gallinas blancas, 1 cabeza de ajos, 4 kilos de miel, un espejo, 2 hígados de ternera, un ladrillo, 2 pinzas para la ropa, un corsé con ballenas, 2 bigotes postizos, sombreros al gusto. Instrucciones. Se despluman las gallinas conservando cuidadosamente las plumas. Se ponen a hervir en 2 litros de agua destilada o de lluvia, sin sal y con la cabeza de ajos pelados y molidos. Se deja hervir a fuego lento. Mientras hierven las aves, colóquese la cama orientada de noroeste a sudeste y déjese reposar con la ventana abierta. Ciérrese la ventana media hora después y colóquese el ladrillo bajo la pata izquierda de la cabecera de la cama, que debe estar al noroeste. Déjese reposar. Así sigue, lo que pasa que sería demasiado largo. Recomiendo que lean ustedes las recetas en una edición que me parece que ha sacado ahora, Renacimiento, no estoy muy segura. No quiero terminar de desvelar el misterio de la receta, tampoco decirles si funciona o no. Si ustedes quieren tener sueños eróticos cada noche, ya saben, Remedios Varo. Y pongan en práctica sus recetas. Las artistas surrealistas reavivan un concepto del arte como vocación y oficio de cocineras y brujas. Se habla de las brujas del arte, y dentro de ese grupo se incluyen nombres como Varo, Carrington, la fotógrafa Katy Horna o Deli Tejero. En estas brujas con candiles, la artista zamorana presenta las figuras estilizadas de aire infantil con rabito y pies de 3 dedos. Guardan la luz y tienen una sombra que les concede un aire peterpanesco. Las mujeres que crean quizá nunca pierden su musa precoz, la niña salvaje que conservan dentro de sí, la duendecilla con orejas picudas y aspecto de bicho,
que a lo mejor no quiere crecer porque la sexualización, sobre todo en el caso de las mujeres, acarrea demasiados dolores. La pérdida de la libertad, sumisión, arrinconamiento. Este año se conmemora el centenario de Ana María Matute, de sus niñas que quieren ser mayores y de sus infancias asombradas. El asombro, que es una palabra maravillosa, el asombro tiene que ver con buscar la sombra para aliviarse de lo ominoso de la luz. El centenario del mundo fantástico, tan dolorosamente real, de Ana María Matute. Matute fue calificada alguna vez como la niña de los cabellos blancos, y algo de esa sabiduría femenina, aún no perturbada por las bridas sociales, percibimos en Las brujas de Deli Tejero. Papilla estelar de Remedios Varo es, sin duda, un cuadro espléndido, con un toque humorístico, de impronta inequívocamente surrealista. Una mujer alimenta a una luna menguante que vive como un pájaro dentro de la jaula. Es una luna jilguero, una luna canario, una luna ruiseñor. Veo a la luna como el tema de un cuadro o de un poema y me parece que el arte siempre tiene algo de pajarito enjaulado. Representación minúscula y muy vívida de algo mucho más grande que no se deja capturar, algo encajado dentro de un marco o detrás de una reja y que cuando es auténtico sobrepasa el marco y la reja, los desborda. La mujer que alimenta a la luna está a su vez encajada dentro de un torreón habitáculo, bajo un techo que la separa de la galaxia y las nebulosas cósmicas. Sin embargo, esa sustancia llega a través de una tubería hasta la picadora de la mujer que convierte lo celestial en papilla para alimentar a su luna menguante. El territorio galáctico se hace asequible, puede ser digerido. Quizá podamos dominar las esferas celestiales con nuestras picadoras y nuestros instrumentos, con nuestras humildes metáforas y nuestros colorines. Hay algo circular y especular en el lienzo, un dentro y un fuera conectado por un cordón umbilical, una metamorfosis nutricia que acaso esté en la base de las representaciones del arte. Algo grandioso y algo domesticado, algo cósmico y algo pequeñito que se vinculan a través de la metáfora del alimento. Entonces se desencadenan asociaciones, correspondencias, cadenetas intelectuales que remiten a lo artístico como lazo umbilical, cuidado, conexiones, conjuros, hogares, cucharillas que podrían ser pinceles, menaje de cocina, sueños que nos liberan y nos hacen conscientes de nuestras ataduras, intimidad y estrellas, un mundo suspendido en el líquido amniótico, las mujeres que tocan un instrumento de viento, el dolor de sentir el cuerpo propio y el humor de verse desde fuera, los niños cebollita de Leonora Carrington, los exhibidos corazones de Frida Kahlo y las mujeres amputadas de María Izquierdo, el color rojo, los cuerpos cósmicos y los cuerpos terrestres, la personalidad estética y ética de las mujeres surrealistas, todo eso que constituye el asunto del que hoy veníamos a hablar. Muchísimas gracias.